y nuestro tema es inspiración. Y dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Pueden tomar sus asientos. Y quiero pedirle que hagamos un ejercicio antes de comenzar esta enseñanza. Ahí sentados, usted me está viendo, haga un ejercicio de respiración, una respiración profunda. Usted va a tomar aire con la nariz y después va a sacar el aire despacio en la boca. Amén. Haga ese ejercicio, lo vamos a hacer 2 veces. ¿Todos listos? Vamos, tome aire y respire despacio sacando ese aire. Otra vez. Saca el aire despacio. Esto hace que el cuerpo se relaje y que el corazón bombee más sangre. Amén. Amén. Es útil, dicen los expertos, para poder dormir cuando uno no puede conciliar el sueño. Lo hace 3, 4 veces y eso hace que el cuerpo se relaje. Y si usted lo comprueba, se va a dar cuenta que sí ayuda. Pero ¿por qué también lo estoy haciendo? Porque en el mecanismo de la respiración, tal y como lo hemos hecho, hay 2 factores importantes. El acto de aspirar el aire, que es cuando lo tomamos por la nariz, y el acto también de la inspiración, que es cuando sacamos el aire por la boca. En la Biblia, obviamente, encontramos nosotros la palabra inspiración, porque eso significa aliento, eso significa soplo, eso significa respiración, aire. Pero en el caso que hemos practicado hoy se llama inspiración. Cuando la Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente, eso nos habla de que Dios dio su soplo, Dios dio su aliento, su inspiración. Amén. Cuando Él sopló por primera vez, lo hizo con el Adán que había formado del polvo de la tierra. Y con ello nos demuestra el Señor que dio el aire, ¿verdad? Dio la vida, el aliento a Adán. Amén. Hay clases y mi hermana Rebeca está esperando en la parte de atrás si hay algún joven que quiera ir, porque ella está a cargo y este es el domingo que empiezan estas clases y mi hermana los da en inglés. Amén. Así que pueden salir los jovencitos a esta clase. Amén. Pero les decía entonces que el Nuevo Testamento, con la mayoría de los escritos del apóstol Pablo, revela y confirma la veracidad inspirada del Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribió los mensajes a las iglesias y a sus líderes que representaban esas congregaciones, no existía más que el Antiguo Testamento. Pero Pablo daba por hecho que toda esa escritura, que por generaciones había sido motivo de estudios, eran escritos que vinieron a través de profetas, de hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El
Torá, que así se le llama a la colección de los libros de Moisés, es decir, a la ley mosaica, el Torá, que es una expresión del hebreo antiguo. Los judíos los conservan, esos pergaminos, esos escritos en el idioma original, porque hubieron copias en cantidad, de tal manera que cada uno de ellos mantiene esas copias y les sirve para el estudio continuo de lo que es la revelación de Dios dada a Moisés. Porque ellos dan por hecho que Dios inspiró y dio la revelación a través de Moisés. El Tanaj, que también es otra expresión hebrea, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos que están establecidos por los judíos. El Tanaj se divide en 3 grandes partes: la Torá, que es la ley, y los libros de los profetas, que se llaman Nevi'im, y también los escritos en general que se llaman Ketuvim, porque los textos del Tanaj están escritos, como les decía, en el hebreo arameo antiguo, en su mayoría, aunque también hay ciertos pasajes que están escritos con el idioma más antiguo que se conoce, como por ejemplo en los libros de Daniel, en los libros de Esdras y otros libros más de los proféticos. Es decir, que el texto hebreo tradicional, original, recibe el nombre de texto masorético. Pero tome en cuenta, el Tanaj, los 24 libros del Antiguo Testamento, constituye aquello que nosotros, hermanos, denominamos como el Antiguo Testamento. Para otro grupo religioso muy grande, el Antiguo Testamento lo componen 46 libros y no 24, porque hay otros libros más llamados los libros deuterocanónicos o también llamados apócrifos. Si son 24, ¿por qué nosotros tenemos un poco más? Porque los hebreos nada más cuentan los libros sin la división que tenemos nosotros. Por ejemplo, los Reyes, Crónicas y otros más. Por esas razones de que se reducen en alguna forma. Pero prácticamente los 39 libros del Antiguo Testamento son los que componen el Tanaj. Y cuando hablamos nosotros de esa cantidad de escritos, estamos hablando precisamente de lo que es la revelación inspirada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que leer el Antiguo Testamento es beneficioso para nosotros los cristianos, porque estamos leyendo la palabra inspirada. Pero siempre hay quienes preguntan y dicen: pero pastor, tenemos libros o Biblias que tienen diferentes versiones. No estamos leyendo el original, porque no conocemos ese idioma. Además, no está al alcance de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, ¿qué significa leer entonces el Antiguo Testamento en la versión que tengamos a nuestro alcance? Significa que nosotros tenemos las revisiones que se hicieron y las nuevas versiones que se escribieron después de la Septuaginta, porque todo el Tanaj se hizo en griego. Esa es la Septuaginta. Es decir,
la Biblia que surgió en una traducción al hebreo que se conocía en aquellos años, antes de que viniera Jesucristo. Cuando Jesucristo pronunciaba la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento y lo hacía en hebreo, también lo podían entender los que hablaban griego, porque ya estaba entre ellos esa traducción del libro del hebreo antiguo al griego, con esa Biblia llamada la Septuaginta. Amén. Por esas razones de que las versiones que nosotros tenemos pueden tener características similares, pero por traducción. Y usted sabe que las traducciones no siempre son exactas. ¿De acuerdo? No siempre se pueden decir las palabras traducidas exactamente. Se tienen que traducir las oraciones para tener por completo la idea de lo que se traduce. Y en eso puede haber, en alguna forma, cambios. Y es de entenderlo. Por lógica, en lo natural del cambio de idioma, van a haber cambios en esas traducciones. Pero, obviamente, tenemos al Espíritu Santo que inspiró tanto el Antiguo Testamento o el Tanaj, con todos los escritos, que mora ahora en nuestros corazones y que nos puede confirmar lo que leemos en nuestro idioma. ¿Dicen amén? Por eso Jesucristo trajo precisamente las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque Él conocía toda la ley, todos los profetas y todos los escritos poéticos, como los Salmos, como los Proverbios, como Eclesiastés. Él conocía esos escritos y Él podía enseñar, porque era un maestro preparado para hacerlo. Y Él prácticamente estuvo sacando del Antiguo Testamento la enseñanza nueva que traía respecto al reino de Dios. Y esa enseñanza, como una buena noticia, es lo que nosotros llamamos evangelio. Ahí ya aplica el idioma griego, porque evangelio viene del griego, que significa buenas noticias. Pero eso no existía del Antiguo Testamento. De hecho, los mismos fariseos no podían enseñar algo nuevo. Solo se concretaban a enseñar las leyes de Moisés y las tradiciones. De tal manera que se habían ocupado mucho más en las tradiciones, y esas incluían muchos aspectos de disciplina, como lavarse las manos antes de hacer cualquier cosa, como tocar las puertas, como hacer las repeticiones, letanías, como se dice en nuestro idioma, de lo que era el Antiguo Testamento en las oraciones. Pero imagínense una letanía de esas en repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Viene a ser mecánico, porque no sale del corazón. Solo está en la mente y se repite en el idioma que sea. Una letanía, hermanos, no quiere oír el Señor, porque Él quiere oír lo que hay en el corazón. Por eso Jesús vino y cambió muchos aspectos de lo que practicaban los fariseos. Y Jesús vino a enseñar a los discípulos a orar, porque eso, siendo ellos judíos, no lo conocían. Sabían de las oraciones que hacían los fariseos, pero que se ponían nada más en las
sinagogas a orar y a hacer largas y repetidas oraciones, pero nunca aprendían a hacerlo de una manera muy personal. Por lo tanto, Jesús, cuando fue abordado por ellos y le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les enseñó a orar, porque se daban cuenta que Jesús era diferente. Amén. Amén. Porque obviamente el Señor sacaba fuera de los contextos de la letra lo que era la verdadera inspiración del Espíritu Santo. Para que viniera directamente al corazón de aquellos que querían ponerlo por obra. Y yo quiero decirle que las iglesias cristianas, o protestantes, aunque han sido más fieles en tener la composición completa del Tanaj original, porque como ya lo dije, nuestras Biblias tienen 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? 39, y usted puede contarlas y puede darse cuenta la gran diferencia que hay a las otras Biblias de 46 libros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos prácticamente la continuidad de lo que es el Tanaj de los hebreos o de los judíos, y que ahora cuentan también en nuestras Biblias. Y tenemos que leerlas. Y tenemos que encontrar los principios que se derivan de las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque todavía siguen siendo palabras inspiradas por Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De corazón, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Le estoy diciendo que esa inspiración, hermanos, vino de Dios. Amén. Pero quedó a través de los escritos. En otras palabras, Dios no tenía que estar hablando constantemente. Una vez habló, una vez el profeta escuchó, escribió, lo dejó y se hicieron copias tras copias. Dice que los que hacían los textos masoréticos, algunos de ellos eran escribas, se preocupaban de hacer las copias exactamente iguales, fijándose en los puntos y comas, tan disciplinadamente que querían que se expandiera la cantidad de escritos. Se escondían, se transportaban de un lugar a otro, se multiplicaban, y por eso surgieron en algunos descubrimientos arqueológicos, especialmente los escritos del Qumran, donde se encontraron cantidad de copias que eran tan antiguas que contenían los escritos originales. Fueron tan acuciosos en revisar cada una de las letras y sus puntos que en alguna ocasión llegaron a contar 1200 errores. Pero que esos 1200 errores no influían, oiga bien, no influían categóricamente en la inspiración, porque eran errores mínimos. Como en cualquier otro idioma pueden haber. Tal vez faltó un acento, faltó una coma, 2 puntos, qué sé yo, y ellos se dieron cuenta que habían copias tan similares que no encontraron mayores errores en cuanto a la inspiración. Y eran tan disciplinados que algunos de ellos, antes de entrar a hacer el trabajo, se bañaban. Como quien dice, vamos a entrar con cuerpo limpio, manos limpias, a hacer
la traducción o la copia de los escritos que fueron inspirados. Amén. Amén. Dios tuvo el cuidado, hermanos, de que llegara hasta nosotros lo que ahora son las traducciones. La inspiración sigue y continúa. Amén. Porque el Espíritu Santo no falla. Amén. El mismo que inspiró a los profetas también está dentro de nosotros para entender a los profetas. Amén. En la versión que sea, en el idioma que podamos leer, siempre habrá la perfección de entendimiento por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Toda escritura es divinamente inspirada. Así está escrito en el Nuevo Testamento. Dicen amén. Amén. Ahora dice, y útil para enseñar. Oigo bien, útil para enseñar. Amén. Porque no existe otro libro dentro del contexto de las religiones, sino solamente la Biblia, como uno de los libros más antiguos, pero que ha prevalecido aún a pesar de toda la oposición que ha tenido. Imagínense en este presente siglo XXI, que usted ha tenido el privilegio de vivir un 21 del 2021 en el siglo XXI, hace unos días atrás. ¡Qué privilegio, hermanos! Pero aún ahora, imagínense, en donde ha sido impenetrable la Biblia, la gente puede llegar a tener acceso por medio del internet. Tanto así que el gobierno socialista de China, unos años atrás, quitó las líneas de conexión de lo que es el internet para que la gente no comprara más Biblias digitales. Pero ha habido acceso. Antes no se podía. Cuando algunos pasaban Biblias del otro lado, en esa China socialista, lo hacían de contrabando. Y se miraron muchos milagros. De hecho, un hombre de Dios que hacía ese trabajo misionero escribió un libro de testimonio que se llama El Contrabandista de Dios. Y hay tantos milagros que se cuenta que él oraba cuando iba a pasar los retenes del gobierno. Y oraba y le pedía al Señor, Señor, que no puedan ver, que queden ciegos por un momento y que no miren las Biblias que traigo en el baúl del vehículo. Dice que lo paraban, abrían el baúl y observaban y miraban paquetes ahí, pero hasta el Señor los hacía tal vez que ni siquiera se preocuparan de lo que él llevaba ahí. Y decía, cajas nada más. Cerraban el baúl y decía, puede seguir su viaje. Y el hermano iba dando gracias a Dios, porque ahí le daba Biblias que iba a entregar a la gente. Recién salió un video de personas todavía que han recibido cajas con Biblias, que están hasta llorando, abriéndolas. Y cuando agarran las Biblias, se las pegan al pecho llorando y le dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque saben que es lo que siempre han anhelado tener para leer la palabra de Dios, porque saben que es inspirada y que el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas a través de ella. Porque es útil para enseñar, es útil para aprender. Solamente lo que dice Proverbios, que ya usted creo se lo sabe, ¿verdad? Porque usted ha leído la Biblia.
Solo lo que es Proverbios dice en el capítulo 1, verso 1, para entender sabiduría y doctrina. Para eso son los proverbios, imagínense. Pero no solo los proverbios, toda la Biblia. Por eso Apocalipsis, ¿acaso no dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro? Hay una bienaventuranza extra, incluida para los que se ponen a leer los libros de la Biblia. Pero Proverbios sigue diciendo, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Es decir, que nosotros en la lectura de la Biblia tenemos tantos beneficios. Sería raro que un cristiano dijera, es que leo la Biblia, pastor, y no la entiendo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la obra que Él quiere hacer? Posiblemente tú no se lo permitas, pero Él quiere hacer la obra de que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a Dios y la recibamos en la lectura de la Escritura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque, hermanos, estamos hablando de un libro inspirado que no pasa de moda. De un libro en donde Jesús dijo que las palabras de esa ley no pasarán, no dejarán de cumplirse. Así es. Porque el Señor es quien las ha inspirado y Él es el que las respalda. Amén. Ahí está en la Biblia, hermanos, esta realidad. En el griego, la palabra didascalia significa doctrina. Didáscalos significa quienes enseñan la doctrina. Y es que yo quiero decirles que si significa doctrina, significa que también la Biblia nos prueba en la doctrina. Amén. Nos prueba en la doctrina, por eso redarguye. ¿Cuándo redarguye la Biblia? Cuando leemos algo y sabemos que no lo estamos poniendo por obra. Amén. ¿Ya leyó usted lo que dice el Señor a Josué? Josué, en el capítulo 1. ¿Ya leyó usted cómo Dios le habló a Josué? Creo que nos gusta mucho algunos pasajes de este capítulo 1 de Josué, porque especialmente leemos que seremos prosperados, que el Señor estará con nosotros, que nos hará vencedores, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Pero mire cómo dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley. ¿Oyó bien? Eso se llama observancia. La observancia de la palabra de Dios quiere decir que uno la llega a conocer y la aplica a su manera de vivir. Que uno llega a entender la palabra escrita y uno dice, la voy a poner por obra. Es ahí donde se ve el esfuerzo y la valentía del cristiano. Así es.
Y no hacerse el disimulado. No, esto no es para mí. Esto no lo entiendo. Pero estamos muchas veces a propósito pasando por alto algo que Dios nos está hablando. Amén. Y nosotros lo sabemos por dentro. Amén. Porque el mismo Espíritu que la inspiró nos redarguye. ¿Ya lo leyó? Observa y haz. Observa y practica. Eso es lo que dice Dios a Josué. Pero dice todavía, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes otra vez y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque sólo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere prosperidad? ¿Quién no quiere que las cosas le salgan bien, hermanos? Pero tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a hacer. Ya sea hablar, ya sea juzgar, ya sea negociar, ya sea caminar, ya sea relacionarnos con alguien, ya sea aconsejar, ya sea exhortar, lo que podamos hacer, que lo hagamos conforme este libro dice. Amén. Y vamos a ver la prosperidad del Señor y cómo Él nos respalda en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero lo enfatiza Dios de tal manera a Josué, que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Pero a veces pasamos por alto. Observa y cumple y haz y practica. Amén. Esa es otra palabra del griego, redarguir. Amén. De la corrección. Amén. También hay. ¿Por qué? Porque estamos leyendo ahí la porción para corregir. Dicen amén. También está hablando de la institución o restauración. Porque eso significa que nosotros vamos a ser restaurados e instituidos con un carácter en la justicia de Dios. Amén. Vamos a ser educados, enseñados conforme a la justicia divina. Solamente la Biblia, las Escrituras tienen el poder de ejecutar eso en el corazón de aquel que lo abre para decirle al Señor: que se cumpla en mí tu palabra. Yo tengo que asegurarle que la inspiración de las Escrituras tienen el fluir del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, porque Él las inspiró y va a seguir impactando abayazadoramente el corazón de todo aquel que se someta a esa palabra. Ya sea joven o sea adulto, ya sea soltero o casado, ya sea un hombre de la vida secular o un ministro, pero va a tener la influencia poderosa del Espíritu Santo, porque la palabra es la verdad. Amén. Porque la palabra es la justicia divina. Amén. Porque la palabra es inspirada por Dios. Amén. Y sabe, ese fluir del Espíritu Santo está en la Biblia en gracia, en luz y en poder. Amén. En gracia. Se recuerda que de Jesucristo se decía que Él crecía en estatura. Eso es físicamente. Pero dice también
en gracia. Amén. ¿Qué más dice? Sabiduría. En sabiduría. Digan todos en sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué más? Amén. ¿Qué más? ¿Cómo podemos crecer? En el poder y autoridad que la misma palabra nos delega. Porque quien tiene, hermanos, esa gracia y esa luz del Espíritu Santo tendrá también el poder para aplicar la palabra. ¿Cómo cree usted que suceden los milagros? ¿Cómo cree usted que hay respaldo de Dios en aquellos a quienes Dios usa para hacer sanidades, para hacer cosas potentes, grandes en el mundo, si no es por medio de la palabra de Dios? ¿No le gustaría a usted tener ese respaldo? Que usted use la palabra de Dios y que Dios lleve a través de su boca la realidad de lo que va a suceder. ¿Se recuerda de Elías? Por su palabra no llovió, porque Dios le inspiró, usó la misma palabra de Dios y él dijo: no va a llover. Por 3 años hubo una sequía en Israel, y hasta que el profeta fuera autorizado por Dios para traer el agua otra vez, iba a llover. Así que Elías estuvo frente al mismo rey y a todos sus opositores con el poder de la palabra que Dios le había dado. Hasta que él dijo: viene la lluvia otra vez. Y la lluvia vino torrencialmente hablando, cayó sobre la tierra otra vez por la palabra del profeta. Por eso es, hermanos, que hay que hablar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Usted me puede decir: pero pastor, si Dios a mí no me habla. De seguro tiene la Biblia cerrada. Pero cuando usted la abre, Dios habla. Dios habla. Y lo que Él habla se cumple. Y uno se sostiene por esa palabra, aunque no vea el cumplimiento de inmediato. Pero se sostiene y camina por fe y dice: Dios cumplirá su palabra en mí. Él no desamparará la obra de sus manos. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Porque Dios ha dicho: yo te he escogido, tú eres mío, yo te he puesto nombre, yo te voy a respaldar, yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. No temas, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. Todo eso está en la palabra. Yo lo creo. Él renovará mis fuerzas. Él sanará mi cuerpo. Él me hará volar como las aves sobre mis alturas y me dará la fuerza y el poder como el búfalo. Bendito sea su nombre. Todo eso está escrito. Hay que creerlo y hay que hablar la palabra. ¿Qué consejo vamos a dar a las personas si no conocemos la palabra? Ay, hermano, tengo miedo de salir. Mire eso del virus que está afectando a todas partes del mundo. ¿Qué tal si usted sin palabra dice: ay, sí, viera lo que yo oí? Y empezamos a hablar negatividad. Alguien tiene que estar positivo, ¿no? Amén. Alguien tiene que tomar la palabra. Sí, habrán pestes, habrán enfermedades, sí, habrán cosas
que vendrán a afectar al mundo, pero está escrito en el Salmo 91, mas a ti no llegará. Dios guardará a su pueblo, Dios guardará a sus hijos. Aún pasando por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque no quiere decir que todas las cosas van a ser siempre tan bonitas, ¿verdad? Si Dios nos quitara las pruebas, los problemas, las circunstancias, ya no habría vida. No, si la vida es eso, es ahí donde crecemos, donde nos desarrollamos. Imagínense nada más caminar así, como zombies, ¿verdad? Tengo vida, no hay enfermedad en mí. No hay problemas, no, viviríamos nosotros, hermanos, sin la experiencia de decir, Dios me sacó del pozo cenagoso. Amén. Eso quiere decir del lodo, eso quiere decir de la profundidad, de la oscuridad, de lo más hondo. Dios me sacó, y Dios me sacó de los problemas, y Dios me sacó de la enfermedad, de la muerte misma. Dios me levantó y me ha dado vida, y yo puedo declarar la palabra: Dios es bueno. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso podemos corregir e instituir en justicia. Instituir. Amén. Porque todo el beneficio espiritual de las Escrituras es posible recibirlo solamente por fe. Amén. Creyendo en las promesas de Dios. Amén. Yo me asombré cuando tuvimos los estudios hace un tiempo atrás, y cuando me puse a estudiar una de las primeras profecías cumplidas en el Antiguo Testamento. Imagínense, 700 años antes de que naciera un hombre, el profeta habló. Pasaron todos esos años, cientos de años, y parecía como que el profeta había hablado de sí mismo. Pero llegó el día, llegó la hora, y se cumplió la palabra. Ya ni siquiera vivían ni la tercera generación, creo yo, de los que oyeron a ese profeta, pero Dios nunca se olvidó de lo que había hablado, y Dios cumplió su palabra. Todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento se han cumplido. Mire qué clase de Dios tenemos. La gente que dude, hermanos, que viva sin Dios, sin esperanza, porque no conocen la Escritura. Pero usted que la conoce, tiene que ir a investigar, tiene que ver. ¿Cuándo fue que Dios levantó a Elías? ¿Cuándo fue que sucedió la sequía en Israel? ¿Cuándo fue que los profetas falsos de Baal estuvieron creyendo que solamente ellos podían traer el agua otra vez? Pero ahí estaba Elías, y él trajo el agua otra vez para que Israel se volviera a Dios. Dios hace cumplir su palabra. Y tenemos que investigar. Amén. Fíjense que los profetas hablaron siendo inspirados, y a veces ellos mismos decían: ¿para quién estamos hablando? ¿Qué pueblo será ese del que estoy diciendo que va a vivir las maravillas de Dios? Y empezaron a investigar. Daniel fue uno de ellos. Él empezó a darse cuenta que Jeremías, casi 70 años atrás, había hablado una palabra, y ahora que se cumplían los 70 años, Daniel dice: está a punto de suceder lo que el profeta dijo. Y estaba tan pendiente
Daniel, que empezó a orar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y vino un ángel. Y ese ángel era Gabriel o arcángel, que le trajo una revelación. Y le dijo, es que 70 semanas están establecidos para tu pueblo Israel. Aleluya. Se cumplió la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, Dios habló de los reinos de la tierra cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Llamó a los magos que servían en su reino, a los que interpretaban los sueños y ayudaban al rey a mantenerse siempre positivo, y les dijo, quiero que ustedes me digan la interpretación de lo que soñé, porque he quedado tan asustado que yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Y si esto tiene que ver con el reino en el cual yo soy el rey, porque el primer reino, el reino de Babilonia, fue de los más grandes. Se llamaba Babilonia la Grande. Dominaba con todo el poder y dominio sobre todos los que en ese tiempo vivían. Pero le dijo a sus magos, ¿verdad? Solo que no les voy a contar el sueño. Y le dijeron ellos, ¿cómo así? Nunca ha pasado eso, señor rey. No podemos interpretar el sueño que tuviste si no nos lo cuentas. Él dijo, no, siempre creo que me han engañado. Siempre han inventado cosas vanas. Y nada de eso ha sido cierto. Así que tienen que darme el sueño y la interpretación. Y si no, muerte. Caput ishkamik, dicen allá en mi tierra. Caput es alemán, ishkamik, a saber. Se mueren. Se preocuparon. Y el encargado de ir a hacer la matanza, ¿verdad?, de los agoreros, llegó con Daniel, porque también Daniel era parte de ellos, de los sabios y entendidos. Pero Daniel dijo, ¿por qué tan apresuradamente van a hacer eso? ¿Por qué no vas al rey y le dices que nos dé un tiempo? Nosotros vamos a orar a nuestro Dios. Aleluya. Y aquel hombre que creía que Daniel era un hombre honesto, dijo, voy a hablar con el rey. Y les va a dar tiempo, estoy seguro. Habló con el rey, le dieron tiempo. Y se puso Daniel con sus 3 amigos a orar a Dios. Y le pidieron, danos el sueño y danos la revelación. Ahí está en el libro de Daniel capítulo 2, toda la historia. Y vino Dios y le trajo el sueño y la interpretación. Así que llegó donde el rey y le dijo, rey, te voy a dar el sueño, pero te quiero decir de una vez, no es un asunto mío, no es algo de mi inteligencia, no es algo de mi conocimiento, es algo que solo el único Dios del cielo puede dar y revelar a los que le creen. ¡A su nombre! Así que el rey primero tenía que oír el mensaje de quién era ese Dios. Amén. Superior a todos los dioses. Amén. Aleluya. No hay Dios como mi Dios. Amén. El rey oyó el sueño y la interpretación y cayó de rodillas. Y dijo, definitivamente no hay Dios como tu Dios, Daniel. Así que te voy a dar regalos y es más, te voy a poner como gobernador de la provincia de Babilonia, porque tú has sido honesto y has salvado la vida de los demás, porque ya nadie murió. Aleluya. Por eso Daniel vivió el reino de Babilonia, el de los medo-persas. ¿Cuánto dicen amén? Aún hasta el rey de Ciro, pues, donde se cumplió la profecía del profeta Isaías.
esa misma noche, cuando Belsasar estaba en fiesta y bien borrachos todos, conquistaron los medopersas a Babilonia. Y Daniel no murió ni con Nabucodonosor ni con Ciro. Se mantuvo siempre honrando al Dios de sus padres. Porque la inspiración de Dios era para engrandecer al único y soberano Dios por los siglos de los siglos. La Biblia nunca nos va a servir para engrandecernos a nosotros, sino solo para engrandecer al Dios del cielo. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Así que créelo, porque las Escrituras tienen muchas proyecciones para establecer una vida conforme a los propósitos de Dios. Si usted no sabe ni siquiera el propósito de su vida sobre esta tierra, tiene que ir a la Biblia y estoy seguro que encontrará una casilla en la Biblia donde usted podrá ubicarse y decir: aquí Dios me está llamando, aquí Dios me está hablando, aquí es donde Dios me ha puesto y donde Dios quiere que yo le sirva. En esa casilla. Tal vez usted dirá: ¿pero qué puedo hacer yo? Terrenal, limitado. Ni siquiera estudié, ni siquiera me preparé. Algo tendrá Dios para ti. Tal vez vas a llegar como aquella criada que le llegó a Amán, el general del ejército sirio. Cuando él estaba preguntando: yo no puedo ser sano, estaba con lepra. Si alguien sabe de alguien que me pueda ayudar. Y esa mujer oyó, porque le lavaba la ropa. Sabía que se manchaba de pedazos de su carne porque era leproso. Estaba infectado. Aunque se ponía el traje de general hasta el cuello, ¿verdad? Y todos se le ponían, pero al servicio. Sin embargo, nadie podía ver lo que aquella muchacha miraba. Así que con temor le llegó a decir: hay un profeta, general. Si usted va y lo busca, le puede ayudar, porque es un profeta del Dios de Israel. Amén. Mire, si Dios puso a esa mujer ahí, fue para eso. Tal vez fue para lo único, aparte de lavar la ropa. Pero le habló a un general que se convirtió a Dios. Amén. Naamán, hermanos, sanó de la lepra por la palabra del profeta que le dijo: vete al río y ahí sumérgete 7 veces y vas a salir sano, como teniendo la piel de un niño recién nacido. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo, hermanos, Dios puede proyectar nuestra vida hacia hacer su voluntad conforme a su propósito si leemos la Biblia. Si vamos a las Escrituras, porque ellas tienen las palabras de vida y la esencia del aliento divino que necesitamos. En la Biblia encontramos la palabra de verdad, y esa verdad es absoluta en Dios. Amén. En Dios no hay cambios ni sombra de variación. Él es el único perfecto que hará que todo lo que quedó escrito se cumpla. Porque es palabra inspirada. Amén. Termino. Si usted en algún momento dice: Dios puede seguir hablando, pero yo no puedo entender si me puede hablar a mí. No pida que Dios le hable directamente al oído. No pida que Dios le hable a través de otra persona. No pida que Dios le hable a través de un burro. Eso ya pasó una vez.
¿Cuántos dicen amén? Amén. No pida que Dios le hable de otra manera. Pídale que le hable a través de las Escrituras. Amén. Pero por favor no vaya a ir así al azar, ¿verdad? Voy a abrir la Biblia, tiene los ojos cerrados y abre la Biblia. Eso le pasó a una persona, ya es anécdota, ¿verdad? Usted ya la oyó, si no la oyó se la voy a contar. Y esa persona agarró el dedo y puso así en la Biblia, a ver qué me toca leer hoy. Y leyó, y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, esto no es para mí, no, esto no. No, es que así no se puede esperar que Dios hable. Dijo, voy a probar otra vez. Y volvió a abrir la Biblia otra vez, así, al azar. Y puso el dedo y leyó, ve y haz tú lo mismo. Digo, no, esto no puede ser para mí. No vamos a llegar a ningún lado así. Se trata de leer disciplinadamente las Escrituras. Amén. De ir con un corazón abierto y decir, voy a aprender, voy a recibir el consejo, voy a tener conocimiento de lo que dice la Biblia. Voy a leer a Nahum, voy a leer a ¿quién más? A Jonás. Voy a leer aquí de Ezequiel. Muy bien, y usted se pone a leer. Estoy seguro que algo va a aprender. Amén. Que algo se le va a quedar en la memoria. Y durante los días que pasen, el Espíritu se lo va a recordar. Y es ahí donde usted dirá, aquí es donde yo tengo que aplicar la palabra de Dios. Si Dios me habló, fue para este momento. Amén. Con la gloria a Dios. Gloria a Dios. El único libro donde no se menciona a Dios es el libro de Esther. Imagínense, pero quedó dentro de los inspirados. Pero resulta que Esther tenía a alguien a quien oír. Amén. Aparte de su tío, que era Mardoqueo, también tuvo al eunuco que la estaba preparando para presentarse ante el rey. Pero ella estaba atenta. Ya su padre le había dicho, pon atención, porque tal vez para este momento naciste. No se menciona a Dios, pero Esther estaba pendiente de su propósito. Y conforme le iba enseñando el eunuco, así hacía ella. Y ella llegó hasta el rey en el momento indicado. Y fue ahí donde dijo, ahora voy a hablar. Y mi pueblo no va a perecer, porque yo voy a interceder por mi pueblo. Y le dijo al rey que no mueran los hijos de Israel. Y el rey le preguntó, ¿y qué está pasando? Hay un edicto, hay una orden, y mi pueblo puede morir por esto y lo otro. Y le contó, y el rey dijo, no van a perecer porque tú me lo has pedido. Y Esther salvó a Israel, y hasta el día de hoy se celebra la fiesta que recuerda a esa mujer que intercedió por su pueblo. Quedó en la historia. Algo podemos nosotros hacer en este mundo. Amén. Que un día nuestros hijos vayan y nos digan, dame tu bendición, papá. Mamá, háblame algo de la Biblia. Dime algo de lo que hace tiempo oí o leí. Y que nosotros podamos decirle, sí, Dios habla y te habló. Y tú debes obedecer. Y nosotros estaremos cumpliendo quizá un propósito que aún no conocemos. En los últimos bautismos que tuvimos el año pasado, uno de los niños pidió bautizarse. No estaba en la lista. Así que me dijeron los hermanos y estábamos bautizando. Y yo decidí, pues hay que bautizarlo. Lo bautizamos en agua. Por ahí está. Lo acabo de ver el miércoles. Le pregunté, ¿cómo has estado? Bien. Yo no le dije nada, pero me le quedo viendo y digo en mi corazón,
Dios sabe lo que pasó y lo que sucedió, y quizá este sea el momento en el cual Dios ha tocado el corazón de ese niño y lo tendrá reservado para algo en el futuro. Amén. Porque uno nunca sabe lo que está haciendo. Pero Dios sí sabe lo que lo pone a hacer. Así que yo le invito para que usted tome en cuenta que estas palabras de vida sean en usted un rema, una palabra inspirada que lo mueva a hacer y cumplir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, que tu palabra, que es la verdad, que no solamente nos limpia y nos santifica, sino también nos enseña, nos instruye, nos redarguye y nos instituye, Señor, en justicia. Que sea nuestra guía, que sea nuestra brújula, que sea lo que pueda guiarnos en nuestros pasos cada día, Señor. Que tu palabra pueda llenar los corazones de todos aquellos que la escuchen, y que puedan recibir la bendición todos aquellos que la lean, Señor. Sigue hablando a tu pueblo, y que cada uno de ellos obedientemente hagan conforme a lo que está escrito, en el nombre poderoso